vídeo vamos a analizar la naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. En general, la energía transmitida en una onda es proporcional al cuadrado de su amplitud. Y a medida que una onda esférica como la luz, una onda esférica o tridimensional, como la luz se propaga alejándose del foco emisor, su amplitud decrece con la distancia al centro emisor. Por otro lado, la intensidad también es proporcional al cuadrado de la amplitud. Y puesto que la amplitud es a su vez inversamente proporcional a la distancia al foco, como acabamos de ver, podemos concluir que la intensidad de una onda tridimensional es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es decir, la intensidad disminuye con la distancia, o mejor dicho, con el cuadrado de la distancia al centro emisor, siguiendo la ley de la inversa del cuadrado de la distancia que hemos ilustrado en esta imagen. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, en una onda tridimensional la intensidad de la onda es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al centro emisor y la amplitud de la onda es inversamente proporcional a la distancia. La intensidad es la potencia por unidad de superficie del frente de onda y se mide en el sistema internacional en vatios partido metro cuadrado. Así que la intensidad es potencia partido superficie, por lo que la potencia es intensidad por superficie, en este caso la superficie de una esfera, como corresponde a una onda esférica o tridimensional. Y a los frentes de onda 1 y 2 a una cierta distancia del centro emisor llega la potencia de la onda producida en el foco. Como la potencia 1 ha de ser igual a la potencia 2, concluimos que el cociente de intensidad 1 partido intensidad 2 es igual a la distancia 2 al cuadrado partido la distancia 1 al cuadrado. Como ya hemos dicho que la intensidad es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud, esta igualdad también es cierta. Y quitando los cuadrados llegamos a esta otra expresión. Con estas dos expresiones vemos como en una onda tridimensional varía la intensidad con la distancia y la amplitud con la distancia al centro emisor. Por otro lado, existe una serie de fenómenos característicos y exclusivos de las ondas, algunos de los cuales vamos a comentar aquí, que pueden ser explicados mediante el modelo de Huygens, que nos explica cómo se propaga una onda en forma de frentes de onda. El primer fenómeno que vamos a analizar es el de interferencia, que sucede cuando dos o más ondas se encuentran y sus efectos se pueden sumar o restar, de tal forma que la resultante pueda amplificarse si las dos ondas están en fase o atenuarse si están en oposición de fase. Dicho de otro modo, si coinciden sus puntos punto a punto o si encontramos puntos opuestos en ambas ondas. Por ejemplo, aquí tenemos dos ondas en fase. Vemos que el mínimo de esta primera onda coincide con el mínimo de la segunda y lo mismo con este máximo, de tal forma que sus efectos se amplifican obteniendo una interferencia constructiva. Por el contrario, en este segundo ejemplo, tenemos que el mínimo de la primera coincide con el máximo de la segunda y el máximo de la primera con el mínimo de la segunda, cancelándose ambos efectos, es decir, tenemos una interferencia destructiva. De esta forma podemos tener diferentes tipos de interferencia, según cómo se sumen los efectos de las dos ondas en cada punto. Además, podemos observar diagramas de interferencia de la luz procedente de dos o más focos o fuentes de luz cuando estos son coherentes, es decir, que tienen la misma longitud de onda y están en fase o presentan una diferencia de fase constante. La difracción y la interferencia son dos fenómenos muy relacionados, como se pone de manifiesto en el experimento de la doble rendija de Young. En este experimento se divide la luz de una sola fuente en dos haces de luz que emanan de dos rendijas separadas por una cierta distancia. De esta forma, Young hizo pasar la luz procedente de un único foco por una rendija estrecha y a continuación la radiación se difractaba e iluminaba casi por igual otras dos rendijas estrechas, situadas más adelante y separadas por una cierta distancia. De esta forma consiguió dos focos coherentes, pues la luz procedía de un único foco, el que teníamos al principio. Y así puedo observar un patrón de interferencias donde se alternaban las franjas luminosas
donde teníamos una interferencia constructiva, y las franjas oscuras, donde teníamos una interferencia destructiva. Tenemos la única fuente luminosa, que se encuentra con esta primera obertura u obstáculo, y después encontramos otros dos obstáculos, otras dos rendijas, y aquí obtenemos dos frentes de onda que se pueden amplificar o anular, de tal forma que cuando hay interferencia constructiva obtenemos una franja luminosa en una pantalla, y cuando hay una interferencia destructiva obtenemos una franja oscura. La difracción es el fenómeno por el cual una onda modifica su dirección de propagación al encontrarse con una abertura o con un obstáculo. Así, por ejemplo, si un frente de ondas plano se encuentra con una abertura estrecha, la onda atraviesa el orificio, pero deja de ser un frente de ondas plano y pasa a propagarse circularmente. La difracción es básicamente un fenómeno de interferencia. Suele hablarse de interferencia cuando son pocas las fuentes que entran en juego, mientras que solemos hablar de difracción cuando entran en juego numerosas fuentes. Y para que los efectos de difracción sean observables, el tamaño de la abertura debe ser comparable a la longitud de onda. En vídeos siguientes continuaremos analizando la naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas.